para iniciar, permítanme dar la bienvenida y presentar a nuestros panelistas. Por Yenova tenemos con nosotros esta tarde a Rocío Cárdenas. Rocío es directora senior de desarrollo de Yenova, cuenta con 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, en los cuales ha desempeñado cargos estratégicos de alta dirección en empresas como PMI, Comercio Internacional. Su experiencia en consultoría y liderazgo la llevaron a fungir como directora ejecutiva en dicha empresa, consolidando su trayectoria en el sector. Previo a este nombramiento, fue responsable de la Dirección Comercial de Refinados y miembro del Consejo de Administración de PMI en Norteamérica. Rocío es ingeniera química por la Universidad Autónoma Metropolitana y fue parte del programa de alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Rocío, bienvenida, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por parte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, está con nosotros el licenciado Rufo Pérez, quien es el director de finanzas de esta organización. Rufo cuenta con más de 17 años de experiencia en áreas de finanzas corporativas, colocaciones de deuda y capital, así como fusiones y adquisiciones. Fue director de Administración y Finanzas de 2010 a 2014 y director general del 2014 al 2016 de Latin American Airports Holdings, compañía tenedora de Aerodom, una concesionaria de 6 aeropuertos en República Dominicana, y de Inmobiliaria Fumisa, que operaba en arrendamiento maestro de la mayor parte de los espacios comerciales en el ala internacional de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Previamente trabajó por 9 años en la división de banca de inversión de Credit Suisse. Rufo Pérez tiene una licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Administración por parte de Harvard Business School. Buenas tardes, Rufo, bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña esta tarde Domingo Valdés, quien es director de finanzas y miembro del Consejo de Vinte, una desarrolladora de vivienda en México verticalmente integrada con un enfoque en rentabilidad y sustentabilidad. Durante los últimos 13 años, Domingo ha liderado la obtención de financiamiento de una amplia base con instituciones globales reconocidas como el Banco Interamericano de Desarrollo, el IFC, KfW y Proparco, así como emisiones de capital y deuda en el mercado, incluyendo la oferta pública inicial de Vinte en septiembre del 2016 y 9 emisiones de deuda con vencimientos de 3, 5, 7 y 10 años, incluyendo 3 bonos sustentables en agosto de 2008 y junio de 2019, siendo los primeros por un desarrollador de vivienda en América Latina. Domingo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a dar inicio. La infraestructura en la economía se refiere al acervo físico y material con el que cuenta un país para el desarrollo de sus actividades productivas. A lo largo de los últimos 30 años, las inversiones conjuntas llevadas a cabo por los gobiernos federales y estatales junto a la iniciativa privada han permitido que nuestro país sea un competidor dinámico en el comercio de mercancías en el ámbito global. En ese sentido, nos gustaría conocer su opinión de los logros y alcances que se han realizado en los últimos años en términos de infraestructura en cada uno de los segmentos donde sus empresas participan. Me gustaría comenzar preguntándole a Domingo, en el caso de vivienda en México, durante los primeros años de este nuevo siglo, vimos un gran avance en materia de crecimiento de la oferta inmobiliaria. Sería muy interesante para nosotros si nos pudieras dar tu opinión sobre los logros que ha alcanzado la industria, particularmente en el sentido de la alineación que han logrado tener entre los constructores, los demandantes de vivienda y los otorgantes del crédito. Claro, Rogelio. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Pues ha sido interesante lo que ha pasado en los últimos 19, 20 años. Yo diría que, para resumirlo, lo que ha pasado es cambio en el sector y lo que implica en términos de infraestructura por inversión que hacemos los desarrolladores en infraestructura. Cerca del 20% del precio de una casa es inversión en electricidad, agua, drenaje, plantas de tratamiento de agua. Y bueno, si bien primero hubo un crecimiento, hubo un crecimiento importante en el número de viviendas producido. De 2009 a la fecha ha caído de 700,000 casas al año a 200,000 que estamos produciendo hoy en día. Y es un tema que tiene que ver con la oferta meramente, ¿no?
Si vemos esto en perspectiva y ponemos este 20% que mencionaba ahorita, pues la inversión, si agarramos un promedio de $1 millón por casa, la inversión en infraestructura pues ha caído considerablemente, ¿no? Haciendo unas cifras rápidas por ahí, invertíamos 140,000 millones de pesos en infraestructura, pensando en 700,000 casas al año, y hoy hacemos estas inversiones por cerca de 40,000 millones de pesos. Entonces es importante el impacto que ha habido en este cambio. Y el otro cambio importante tiene que ver con qué tanto se exigen estas obras de infraestructura. Quizás hace 10 años era más fácil escriturar una casa, construyendo la casa y posteriormente algunas obras de infraestructura. Hoy en día lo que pide el gobierno federal, estatal, local, Infonavit, Fobiste, los bancos, los clientes, es que primero se haga toda la inversión en infraestructura, luego la edificación y entonces viene el permiso para vender. Esto tiene una implicación muy fuerte para los desarrolladores, claramente como rotación de capital de trabajo en la inversión que necesitamos, pero también tiene una implicación muy fuerte como barrera de entrada. Es difícil que haya nuevos desarrolladores que entren por el capital que se necesita y por el expertise en obras de infraestructura precisamente, ¿no? Entonces es muy importante los cambios que ha habido, el impacto que hacemos en el sector vivienda en lo que es infraestructura y bueno, no deja de ser un producto básico, un producto que necesitamos todos los mexicanos. La población no ha bajado de 2010 a la fecha, al contrario, y más con la edad promedio de los mexicanos. Entonces, pues interesante el cambio que ha habido en la inversión en infraestructura del sector con estos cambios. Perfecto, Domingo, muchas gracias. Esta es una pregunta para Rufo. Creo que es bien interesante lo que hemos visto en los aeropuertos en México en los últimos años. El tráfico de pasajeros del sistema aeroportuario del país ha sido uno de los más dinámicos en términos de crecimiento desde la crisis global de 2008-2009. La infraestructura generada por los grupos aeroportuarios a través de los esquemas de concesiones sin duda han sido claves para soportar tan fuerte crecimiento. En el caso particular de OMA, ¿nos podrían compartir cuáles han sido los avances más importantes llevados a cabo por el grupo en los últimos años en términos de infraestructura y cómo estos proyectos han ayudado al crecimiento de tráfico de pasajeros dentro de los diferentes aeropuertos en los que opera el grupo? Claro que sí, buenas tardes a todos. OMA es una compañía que opera 13 concesiones del gobierno federal. Son 3 aeropuertos en el centro norte del país. El principal es el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que aproximadamente mueve el 50% de nuestro tráfico de pasajeros. Le sigue el Aeropuerto de Culiacán y el Aeropuerto de Chihuahua con el 10 y el 8% de los pasajeros totales de nuestra compañía respectivamente. Son concesiones a largo plazo. La nuestra ya está por cumplir 20 años, vence en el 2048 y cada 5 años hay un plan de inversión que la compañía compromete con el gobierno federal a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy ya transformada en Agencia Federal de Aviación Civil. Y durante esos 5 años la compañía tiene que completar ese programa de desarrollo en cada uno de los 3 aeropuertos. Para darnos una idea, en el quinquenio en el que estamos, que va del 2016 al 2020, la compañía habrá invertido cerca de 6,300 millones de pesos en total en los 3 aeropuertos. Entre las obras que ya hemos completado y que seguramente muchos de ustedes ya las han visto, están la nueva terminal de Acapulco. Se acaba de inaugurar una expansión tanto en el aeropuerto de Chihuahua como en el aeropuerto de San Luis Potosí. Y estamos en proceso de una expansión muy importante también en la terminal de Tampico y próximamente inauguraremos una nueva terminal en el aeropuerto de Reynosa. Hace unos días, un par de semanas, anunciamos una nueva inversión muy importante para nuestro principal aeropuerto. Son cerca de 4,250 millones de pesos que invertiremos entre el 2019 y el 2025 y eso permitirá al aeropuerto de Monterrey incrementar su capacidad de 12 millones de pasajeros a cerca de 17 millones de pasajeros. Para darnos una idea de la importancia que han tenido estas inversiones en OMA, en los últimos 10 años el tráfico total de pasajeros subió de 14 millones de pasajeros a 22 millones de pasajeros del 2008 al 2018.
y atender esa cantidad de pasajeros con las exigencias que demandan y con todos los servicios adicionales que las aerolíneas tienen que proporcionar a sus usuarios, requiere inversión constante en todas las terminales aeroportuarias del país. Perfecto, Rufo, muchas gracias. Seguimos con Rocío. Rocío, a lo largo de los últimos 10 años observamos un crecimiento exponencial en las redes de gasoductos, principalmente en el norte y en el centro del país, lo cual ha permitido el uso de combustibles limpios en el proceso de generación de energía eléctrica. ¿Nos podrían compartir su visión con respecto a la red actual de gasoductos en México? Sería muy útil si nos pudieran comentar sobre el impacto que ha tenido el desarrollo de la infraestructura de los gasoductos en el crecimiento industrial de México, principalmente en esta zona de influencia. Claro que sí, muchas gracias. En el sector de energía, básicamente la inversión se genera una vez que se dan las condiciones, digamos, políticas y regulatorias, y este fue el caso del gas natural. En 1995 tuvimos una especie como de reforma al tratamiento y a la forma que cada uno de los jugadores tendría que participar, y básicamente se permitió que el transporte y de alguna manera de almacenamiento lo llevara a cabo la industria privada o la industria privada. Básicamente Yenova empezó a invertir en aquel entonces y fue muy de la mano con todo el proyecto, digamos, de crecimiento y de cambio de la CFE para efectivamente utilizar combustibles limpios o el hidrocarburo más limpio, digamos, que es el gas natural, haciendo cambios de utilización de carbón y utilización de combustóleo a gas natural. Entonces era necesario del todo contar con el transporte para poder llevar primero toda la producción que teníamos en el sureste hacia las diferentes regiones, y después, al ver que eventualmente la producción de Pemex no era necesariamente suficiente para todo el país, empezar a diseñar todo lo que era la zona fronteriza para poder importar el volumen. Entonces, básicamente, el crecimiento de esta industria se dio muy de la mano con CFE y con Pemex, que eran principalmente los usuarios más importantes del país, y al final lo que necesitaban ellos era no distraer recursos hacia la inversión más importante, que era su core business, que era generar gas y de alguna forma generar electricidad, y que los terceros pudiéramos participar en ese transporte. Yo creo que de las políticas más interesantes que generó la CFE en el sexenio pasado fue el que no solamente iba a participar como un productor de electricidad, sino también como un suministrador de gas natural, que no solamente sirve para quemarse en la industria, sino también para generar industria o desarrollo en petroquímica. Entonces, al tener esa visión y generar que varios ductos se dieran, hubo una capacidad de transporte muy importante, que de alguna manera impulsó mucho el crecimiento de empresas como Yenova. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya conocimos un poco de cómo se han dado estas inversiones en infraestructura en los últimos años, y ahora pues la siguiente pregunta es hacia dónde vamos. Solo a toda la audiencia le recordamos que a través de la aplicación pueden ir enviando de una vez sus preguntas que tuvieran para nuestros panelistas. Con respecto a las oportunidades de crecimiento a largo plazo, hemos sido testigos en los últimos 2 años de los cambios relevantes que ha habido en el comercio mundial, pasando de un modelo de globalización y libre comercio hacia uno de regionalización y proteccionismo. En este entorno de reconfiguración, ¿cómo describirían la situación actual y las oportunidades de inversión que existen en cada uno de sus segmentos? Retomando nuevamente, Rocío, recientemente Yenova, junto con otras empresas proveedoras de ductos de gas natural, llegó a un acuerdo con la administración actual para resolver algunas disputas relacionadas a la operación de algunos de sus ductos. Una vez superado este punto, ¿nos podrías comentar cuáles, en tu opinión, son las avenidas de crecimiento para Yenova en México, principalmente en temas de energías renovables y almacenamiento de combustibles? Claro, y esto es una pregunta muy interesante porque básicamente es en lo que estamos basados para el crecimiento a mediano y largo plazo. Pues básicamente es continuar con el transporte de gas natural. O sea, somos uno de los participantes más importantes en el país en este sector, y seguido de esto es participar en todo aquel lugar donde hace falta infraestructura. ¿A qué me refiero? Hoy en la parte, digamos, de refinados, productos refinados, Pemex, que es el principal suministrador, todavía tiene entre 2 a 3 días de almacenamiento para poder suministrar o para poder cumplir la demanda mexicana. Esto no es suficiente. Hay países, por ejemplo, en los que se tienen 30, 60 y hasta 90 días de almacenamiento para poder cumplir esta demanda, y básicamente esto se debe a que, de nuevo,
Pemex no tendría por qué estar invirtiendo en algo que no necesariamente es su core business, que es esta infraestructura, aunque lo hace bien para hacerlo. Al final, ellos lo que tienen que concentrarse es en la producción de esas gasolinas y ese diésel y todos estos combustibles que de alguna manera nosotros estamos demandando. ¿Dónde vemos nosotros? A partir de la reforma energética, igual del 2013-2014, básicamente para nosotros se abre la oportunidad de brindar ese apoyo tanto a Pemex como a los nuevos jugadores que vienen llegando al país. Entonces, todo aquel que ya ahora tiene una estación de servicio tiene que cumplir una regla de almacenamiento y muy probablemente lo que quieran es traer su propia molécula para poder cumplir su promesa de valor, que es la de dar el mejor combustible a cada uno de nosotros. Y no lo puede lograr si no existe esa capacidad de almacenamiento que debemos tener en el país. Entonces, Génova está muy concentrado en ese punto. Nosotros estamos desarrollando ya, a partir de hace 2 años a la fecha, 6 terminales y vamos por la 7ª para almacenar producto en prácticamente las costas y las principales ciudades que son ahorita Guadalajara y Ciudad de México. Nos falta Monterrey, pero ahí hay una competencia impresionante, ¿no? Entonces, seguimos nosotros y la idea es trabajar, digamos, coadyuvando al sistema, apoyando a Pemex en su distribución, pero apoyando también a aquellos que vienen llegando al país y que quieren y que deben suministrar su molécula. Aunado a esto, con toda la parte también de la creación de las rondas en el sexenio pasado y que existen los contratos para la exploración y producción en aguas someras, en aguas profundas y en tierra, también existe una capacidad necesaria, importantísima. Los nuevos jugadores van a traer un barril adicional a lo que Pemex hoy está produciendo y no necesariamente tienen la infraestructura para poderlo transportar o almacenar e inclusive exportar. Entonces, Génova también prevé que puede ser un área muy interesante de desarrollo para empezar a concentrarnos en el almacenamiento ya de crudo y también de gas y continuar un poco con nuestra línea de gas natural, pero ampliarnos un poco a todo lo que es la parte de gas. En la parte de renovables hemos estado invirtiendo fuertemente, prácticamente en los últimos años estamos inaugurando un proyecto de renovables. Ayer hubo una inauguración también ya de uno de nuestros proyectos y la idea es que continuemos con esto. Aquí lo importante es no encontrar el cuello de botella que hoy es la transmisión, ¿no? Entonces, al final, eventualmente se tendrá que solucionar, digamos, ese cuello de botella y Génova pretende seguir participando en toda la parte de generación de renovables, buscando principalmente hoy a lo que son clientes industriales, como lo hemos estado haciendo en los últimos años, y bueno, continuar con este punto. Buenísimo, muchísimas gracias, muy interesante. En el caso de OMA, Rufo, sin duda la reconfiguración del proyecto aeroportuario en la Ciudad de México implicará un cambio en el resto de los aeropuertos del país. Sería muy interesante conocer, bajo esta nueva perspectiva, cuáles son las oportunidades y retos que están viendo para sus aeropuertos en los próximos años, tomando en cuenta lo que tú mencionabas, que en 2020 estarán negociando con las autoridades el nuevo Plan Maestro de Desarrollo para los próximos 5 años. Adicionalmente, nos gustaría saber si además de las concesiones aeroportuarias, OMA estaría pensando en otras líneas de negocio, como podrían ser la administración de hoteles y o los parques industriales que ya están en esa línea de negocio. Claro, nosotros vemos una muy buena oportunidad en la circunstancia actual para que el aeropuerto de Monterrey se termine de consolidar como un hub muy importante para las principales aerolíneas de México. Hoy día Monterrey opera cerca de 300 operaciones comerciales, operaciones definidas como un aterrizaje, un despeje, a más de 48 destinos en promedio cada día. Eso le brinda muchísima conectividad y se vuelve un foco de atracción para las diferentes aerolíneas para no tener necesariamente que rutear su tráfico vía la Ciudad de México, sino aprovechar la infraestructura actual del aeropuerto de Monterrey y proveer, en primer lugar, una mejor experiencia al pasajero, menos tiempos perdidos, menos costos operativos en las aerolíneas por temas de equipajes perdidos, demoras en el abordaje y el desembarque de pasajeros. Y ese es el tipo de oportunidad que nosotros estamos viendo a raíz de la circunstancia actual del aeropuerto de la Ciudad de México. En relación a otras actividades que nosotros denominamos diversificación, es parte integral de la estrategia de la compañía. Hoy día los aeropuertos no son simplemente centros de transporte de personas, son polos de intercambio comercial muy importantes. Operamos 3 recintos fiscales, también tenemos un parque industrial en el aeropuerto de Monterrey,
Tenemos un hotel también dentro del aeropuerto de Monterrey y creemos que ese esquema puede replicarse en algunos otros aeropuertos de nuestro portafolio y estamos explorando oportunidades para desarrollar como parte de toda una ciudad aeroportuaria nuestros diferentes aeropuertos. Muchas gracias, Rufo. Muy interesante. Domingo, la necesidad de vivienda digna sigue siendo uno de los temas más relevantes y con mayor impacto para la sociedad mexicana. Ante la ausencia de la revelación de un Plan Nacional de Vivienda hasta la fecha, nos gustaría saber la visión de Vinte sobre las oportunidades de crecimiento que vamos a ver en los próximos años. Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación actual del sector en el país? Y si nos puedes indicar si el modelo actual es suficiente para atender las necesidades de vivienda de las generaciones futuras. Es interesantísimo ese punto, Rogelio. Es bien sencillo, oferta y demanda. La demanda actual de vivienda del país es alrededor de 600,000 casas al año, por formación de hogares, por el déficit, etcétera. Por pura formación de hogares son 600,000. Y la oferta, como dije hace rato, hoy en día es alrededor de 200,000 y bajando. Llevamos cerca de un 20% de reducción en la oferta. Y claramente, como dije hace rato, la demanda no ha cambiado, al contrario, se ha incrementado un poco la necesidad básica de un producto tan importante como es donde vivir, pero ha habido una serie de restricciones en la oferta. Y también la otra mancuerna importante en la demanda tiene que ver con el fondeo hipotecario. México es el único país en el mundo que tiene tanta diversificación de oferta hipotecaria como es el Infonavit, el Foviste, la banca, los subsidios y la compra con ahorro. Si bien los subsidios hoy están prácticamente en cero, el impacto que genera en el PIB el subsidio es importantísimo. La vivienda somos el 5% del PIB, el 20% depende de subsidio, le quitas el subsidio y baja el PIB un punto porcentual. Entonces, si hubiera habido subsidios, hubiéramos crecido el 1% en México en el 2019. Eso habla de la importancia que somos para estar incluidos en un plan de largo plazo. La banca, tenemos una banca que se comporta igual o mejor que muchos países desarrollados. El viernes de la semana pasada vimos una reducción de 50 puntos básicos a 7.99 en uno de los bancos que generan hipotecas de manera importante en el país. El Foviste, pues como todos sabemos, depende del ahorro de la gente de gobierno. Y el Infonavit. El Infonavit es importantísimo. La caja que tiene hoy el Infonavit está en una posición de otorgar las hipotecas que tenga que otorgar. Entonces, las bases ahí están en términos de demanda, las bases ahí están en términos de oferta hipotecaria y lo complejo ha sido la misma producción de vivienda. Entonces, lo que estamos viendo hacia adelante pues es una oportunidad de hacer inversión. Nosotros en Vinte hemos incrementado nuestras inversiones, estamos invirtiendo un poco más de 3,000 millones de pesos este año, cifra un poquito mayor a la que hicimos el año pasado. Hace un mes compramos un porcentaje adicional de una filial que teníamos en Mayacoa, en Ciudad Mayacoa, precisamente por estos fundamentales tan importantes que nos dan una perspectiva de largo plazo de las oportunidades que hay en el país. Perfecto, Domingo, muchas gracias. Y bueno, déjenme concluir sobre una pregunta sobre acciones estratégicas en la creación de valor. Después de conocer todos estos temas interesantes que han ocurrido y que están sucediendo en los diferentes segmentos de la infraestructura en México, para nosotros como inversionistas, como inversionistas en los fondos de inversión o nuestros clientes que también participan con inversiones en directo, pues sería muy interesante para nosotros conocer qué medidas o qué acciones en concreto están tomando en este entorno para crear valor para sus accionistas. Rufo, si nos quieres comentar en el caso de OMA. Claro que sí. El negocio aeroportuario es un negocio de muy largo plazo. Como mencioné, nuestras concesiones acaban en el 2048 y parte de lo que nosotros tenemos que planear es cómo invertir nuestro capital para atender la demanda que esperamos en cada uno de nuestros aeropuertos.
Es por ello la importancia del programa maestro de desarrollo en cada uno de ellos. Y lo que vamos a hacer hacia adelante es alinear mucho el capital asignado a los aeropuertos que más tráfico tienen. Ya anunciamos, como mencioné anteriormente, esta inversión muy importante en Monterrey. Gran parte de esa inversión es parte del programa maestro de desarrollo que se estará negociando el próximo año con el gobierno federal. Pero también vienen inversiones muy importantes en aeropuertos como Ciudad Juárez, como Chihuahua, como Culiacán, que han tenido un desarrollo muy importante en los últimos 5 o 10 años de nuestro portafolio. También tenemos dentro de OMA un grupo dedicado al desarrollo de rutas. Desarrollo de rutas es una actividad fundamental en donde no solo estamos en un diálogo constante con nuestros clientes directos, que son las aerolíneas, para promover nuevas rutas en su portafolio de rutas y en su network planning, sino también yendo a eventos internacionales, a ferias, a platicar con diversas aerolíneas en Canadá, en Estados Unidos, para atraer pasajeros a México. En particular, nosotros tenemos 3 aeropuertos turísticos, Acapulco, Zihuatanejo y Mazatlán. El turismo canadiense es muy importante en esos aeropuertos y estamos haciendo esfuerzos para traer más vuelos de esa parte del mundo. Y por último, nosotros en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante de control de costos y gastos. El mercado lo ha reconocido favorablemente. Y el objetivo de nosotros es mantener esa base de costos ya racionalizada y poder crecer a partir de ahí hacia adelante, pero de manera muy controlada en nuestros costos. Perfecto, Rufo, muchas gracias. ¿Hay espacio para pensar en una segunda pista en el aeropuerto de Monterrey en el próximo plan maestro? Sí hay el interés y la necesidad. No es de corto plazo. Nosotros estimamos que esa pista posiblemente se requerirá hacia el 2030, lo cual implicaría una inversión en el quinquenio 2026-2030 en la segunda pista del aeropuerto de Monterrey. Hoy día la pista actual tiene capacidad suficiente para recibir la demanda prevista. Pero, por ejemplo, para cuando tenemos que hacer mantenimientos mayores, ya nuestro tramo para poder intervenir la pista es de 1 de la mañana a 5 de la mañana y se hacen ya complicados los mantenimientos mayores. Entonces, hacia adelante se va a requerir para facilitar la operación de la pista 24 horas, así como soportar el crecimiento que se espera en el aeropuerto de Monterrey hacia adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Domingo, en el caso particular de Vinte, ¿cuáles son las medidas que está tomando la empresa para crear valor para sus accionistas? Para nosotros es muy importante el modelo de negocio que le llamamos Share Value Business Model, que es un modelo de valor compartido, en donde para que el accionista gane, el primero que tiene que ganar es el cliente. En la medida que generamos unas comunidades donde el cliente es feliz, donde tiene seguridad, tiene acceso a la mejor educación, donde tiene parques, donde tiene parque de perros, donde tiene ciclovías, ese cliente te va a generar la base, le generas este valor tú a él, pero a fin de cuentas, hoy en día en Vinte más del 50% de nuestras ventas vienen o por recomendación o por venta vía internet. Particularmente Facebook, más del 20%. En segundo lugar, es muy importante que gane el municipio, que gane toda la localidad, que gane el gobierno local, que gane la comunidad a través de plantas de tratamiento de agua, a través de vialidades, a través de energía eléctrica, a través de agua potable, a través de drenaje, las mismas escuelas. Todo esto se queda en los municipios y esto facilita el no tener obstrucciones de autorizaciones de conjunto urbano. ¿Por qué? Porque estás generando un valor muy interesante para el municipio y para el Estado. El tercero que tiene que ganar es la hipotecaria. Es muy importante evitar la cartera vencida. Por más que nosotros ya no estamos financieramente o jurídicamente sentados en la mesa entre la hipoteca que le dieron a nuestro cliente, sí es nuestra responsabilidad y sí cargamos con una visión de reducir ese impacto posible negativo para nuestras hipotecarias, porque como dije hace rato es la mancuerna que va con la demanda, con la necesidad de la casa. Entonces, en la medida que el producto es bueno y el cliente quiere vivirlo,
no va a caer en cartera vencida y al contrario se incrementa su patrimonio de manera importante y más si está apalancado. Y como consecuencia, el cuarto, y no el último, pero el cuarto ganador de este modelo de negocio, pues es el accionista. El accionista que tiene un ROE hoy promedio del 20%, que tiene 11 años consecutivos recibiendo dividendos de 20, cada año mayor que el año previo, tiene crecimientos de doble dígito, en fin. Y si se reinvierte ese dinero o la mitad de las utilidades otra vez en el modelo de negocio o a través de capitalizaciones, pues sigue el círculo virtuoso creciendo. Buenísimo. Pues muchas gracias a los tres. Vamos ahora a ver las preguntas que nos hace la audiencia. No va a parar para poderlo leer. Ok, la primera pregunta es una pregunta abierta para todos los ponentes. ¿Qué medidas están tomando las empresas cuando se habla de infraestructura para cubrir con la nueva tendencia de ser autosustentables y cuidar el medio ambiente? ¿Alguno de ustedes gusta responder? Sí, gracias por la pregunta. Creo que es muy importante. La base de accionistas de Vinte está fundamentado en accionistas con una visión sustentable, no nada más en la parte verde, también en la parte social. Haciendo vivienda tenemos una enorme responsabilidad por el nivel de vida de las familias de aquí a los siguientes 50 años. Ahí va a vivir esa familia o familias y lo que pase con ellos es importantísimo. De la misma manera está el tema verde, las plantas de tratamiento de agua, el cómo hacemos las vialidades, las obras de infraestructura eléctrica. Hoy en día en Monterrey estamos con un desarrollo en donde todas las casas llevan celdas solares para generar energía. Y es algo que gusta, en la plaza. En Playa del Carmen hicimos una casa que ocupaba cero energía. Hoy hicimos en Tecámac, en el Estado de México, una vivienda que ocupa cero gas. Y bueno, creo que es clave. Creo que antes muy recientemente era una ventaja y muy pronto se va a volver una obligación de parte de los inversionistas hacia cualquier empresa. Perfecto, muchas gracias. Un segundo, estamos esperando que se carguen las preguntas. Están de este lado. Una pregunta para Rufo. Ante el anuncio es por parte de Verónica Garza y la pregunta es, ¿nos pueden ayudar con las preguntas? Gracias. Ante el anuncio de una mayor inversión en el aeropuerto de Monterrey, ¿cuándo se podría ver reflejado en los resultados de la compañía el aumento de la capacidad de las terminales de este aeropuerto? El programa que anunciamos se compone de 3 fases. La primera fase estará lista hacia finales de 2021. Otra más entraría en vigor a finales del 23 y por último la última al 2025. En la primera fase es muy importante porque se hacen 9 puertas de abordaje adicionales para nuestra terminal de bajo costo. Yo estimaría que hacia finales del 2021 estuviera aperturada y definitivamente los beneficios para los pasajeros y para las aerolíneas se van a ver en 2022. Perfecto, muchas gracias. Voy a parar otra vez. Una pregunta para Rocío, de Raúl Corona Pérez. ¿Qué potencial le ven al negocio de almacenamiento de hidrocarburos en el que están incursionando?
¿Qué potencial le ven ustedes al negocio de almacenamiento de hidrocarburos? Ciertamente yo creo que es ahorita el más, digamos, amplio dentro del sector energético, y la razón principal es, como mencionaba hace ratito, tenemos solamente 2 días de almacenamiento. Si bien hace unos días habían anunciado o se anunció que en lugar de requerirse 13 días de almacenamiento por regla o por regulación, únicamente vamos a requerir 5, las empresas siempre tienen un inventario operativo o requieren de un inventario operativo que más o menos son entre 3 y 4 días. Entonces, lo que estamos nosotros buscando, o de hecho lo que nosotros vemos, es que ahí es donde se requiere todavía una inversión importante, aun cuando ya se ve que viene varia capacidad y que va a arrancar, de todos modos sigue siendo una opción. Y en la parte de crudo, pues obviamente no hay nada, el único lugar donde se puede almacenar hoy es Pemex, y solamente puedes almacenar ahí si tu cliente final es Pemex. Entonces, al final creo que todo lo que es la parte de crudo tiene un potencial muy fuerte también para crecer. Perfecto, muchísimas gracias. Y una última pregunta, Domingo. ¿Cómo logra afrontar la empresa el incremento en los precios de materias primas para mantener su rentabilidad? Mucho más ahora que hemos visto esta estrategia de precios sobre valor de las cementeras. Bueno, la estrategia que hacemos son contratos de mediano a largo plazo, relaciones de muy largo plazo con estos grandes proveedores como es Cemex. Nosotros consolidamos toda nuestra compra, viene de Cemex, somos ya sea el principal o dentro de los 3 principales clientes de Cemex México, sin lugar a duda, y bueno, pues eso nos ayuda mucho en nuestras negociaciones. Por otro lado, bueno, la inversión en infraestructura ha caído de manera importante este año, y eso nos pone en una posición favorable para negociar con algunos de estos proveedores de diferentes materiales. Perfecto, pues la verdad, muchas gracias a los 3 por su participación en el panel. La verdad que el sector de infraestructura pues va a ser clave, como decíamos al principio, en el desarrollo de nuestro país, y esperamos que sus empresas sigan liderando en cada uno de sus segmentos. Muchas gracias por su participación nuevamente. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hay 2 preguntas más, perdón. ¿Cuáles son? ¿Las pueden poner? Sí. A ver, hay una pregunta de Iván Ochoa, es a todos los ponentes, si nos pueden compartir cuáles son los riesgos globales que debemos conocer como inversionistas que pueden afectar las operaciones de sus negocios. Si cada uno gusta responder. En la industria de la aviación, el efecto del precio del petróleo puede llegar a tener un impacto considerable. Es uno de los principales costos para las aerolíneas, y variaciones abruptas en el precio del combustible pudiera afectar a aerolíneas que no tuvieran operaciones de cobertura en los precios de su principal insumo. Asimismo, en general, los aeropuertos crecen en su volumen de tráfico a un múltiplo del crecimiento del PIB. En años recientes, en los últimos 2 o 3 años recientes, esa correlación no ha sido tan clara como históricamente lo había sido, pero en el largo plazo se espera que el crecimiento de pasajeros esté correlacionado con el crecimiento del PIB. Por lo tanto, una economía creciente va a ser mucho más favorable para los activos de infraestructura, en particular los aeropuertos, por esta correlación histórica que ha habido. En el caso particular de OMA, pues muchos comentan que es el grupo aeroportuario más expuesto a lo que era el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La ratificación del acuerdo va a implicar una mayor conectividad
con el resto de Norteamérica para sus aeropuertos? Yo estimo que sí. Hoy día uno de los principales sectores afectados es el área del Bajío, la parte automotriz. En este año nuestro aeropuerto de San Luis Potosí tiene un crecimiento de 0% comparado con un crecimiento de 7,5% para todo el grupo. En la medida que la ratificación del TEMEC detone inversión automotriz, va a haber varios de nuestros aeropuertos que se beneficien. Yo creo que ahorita estamos experimentando cierta cautela por parte de los principales inversionistas en algunas áreas, y eso ha alentado el crecimiento en ciertas regiones. En la medida que se detonen esas inversiones, una vez que se firme el TEMEC, creemos que puede haber un crecimiento importante, sobre todo en esa área del Bajío. Perfecto, Rufo, muchas gracias. En el caso de Yenova, ¿cuáles son los riesgos globales que puedan afectar la operación del negocio? Pues básicamente, y parece contradictorio, en algunos de nuestros sectores, la parte de almacenamiento de hidrocarburos, pues obviamente es la generación de renovables, pero estamos en la generación de renovables, entonces estamos, digamos, en los dos puntos. Yo creo que todo el tema global, efectivamente lo que nos afectaría fuertemente sería otra vez una caída importante en el precio del crudo, al contrario que en la parte de aviones, ¿no? Básicamente porque esto lo que nos ha generado en los dos caídas previas que tuvimos en el 2008 y después 2016 ha sido un impacto muy fuerte en la reducción de producción, por ejemplo, que de alguna forma nos ha ocasionado que pues todos los proyectos se frenen. Entonces, ese es un tema importantísimo en todo lo que es la parte, digamos, como de upstream o de suministro básico de crudo y gas. Otro problema que de alguna forma también podríamos ver es toda la parte de una potencial recesión económica o una reducción económica que también redujera de alguna manera, pues obviamente el consumo de gasolina y el consumo de diésel que se sigue utilizando, y un poquito el uso de ese gas natural que necesitamos para las diferentes industrias. Entonces, si es una caída de precios, yo creo que ahorita sería lo que más afectaría en nuestro negocio relacionado con la parte de hidrocarburos principalmente. Perfecto, muy interesante. Y Domingo, en el caso de Vinte, el sector vivienda, ¿cómo un cambio global podría afectar la operación de la empresa? Es interesante el entender qué pasó de 700,000 casas al año a 200,000. El golpe ya vino y entre otras razones, el principal fue la escasez de fondeo para un sector que necesita una cantidad importante de capital de trabajo. Es decir, colocar capital, ya sea equity o deuda, en el mercado o conseguir un crédito puente hoy en día es significativamente más difícil que hace 10 años. Entonces, si no hay ese capital, no hay la producción de vivienda. Entonces ya pasó. Creo que un riesgo sería que vuelva a pasar algo parecido y nos fuéramos a 100,000 casas al año en vez de 200,000 de hoy o de 600,000 que se necesita, ¿no? Creo que todas las empresas o la mayoría de las empresas del sector actualmente entendemos ese gran riesgo. Hoy vemos empresas públicas que tienen cero deuda neta, vemos otras empresas reestructurándose, vemos en el caso de Vinte pues una capitalización que hicimos este año con el Banco de Desarrollo francés, que es precisamente lo que está viendo esas oportunidades de oferta y demanda. Hicimos las colocaciones, los primeros en colocar deuda sustentable a 5, 7 y 10 años, y estamos protegiendo y blindando la empresa ante un posible entorno de esta naturaleza y convertir ese riesgo en oportunidad, como lo hicimos en 2009. 2009 ha sido nuestro mejor año en la historia, crecimos el 52%, a pesar de la reducción que hubo en el Producto Interno Bruto del 5% en el país. ¿Por qué? Porque la demanda ahí está, las hipotecarias ahí están. Entonces convertimos un riesgo en oportunidad y así lo hemos estado siguiendo constantemente y así lo haremos en largo plazo. Ok. En ese sentido, nosotros hace 6 años vimos un cambio importante de la forma en que se construía la vivienda en México, migrando de vivienda horizontal, principalmente en las grandes ciudades, migrando de vivienda horizontal hacia vivienda vertical. Es algo que la administración pasada empujó mucho.
Pero había otro problema, que en las grandes ciudades también la ubicación de la tierra disponible para hacer nueva vivienda pues no estaba bien ubicada o no venía acompañada de proyectos de infraestructura. En ese sentido, ¿qué ha cambiado? ¿Sigue siendo o ustedes están buscando ese modelo de vivienda vertical? México necesitamos empezar a crecer hacia arriba en lugar de ubicaciones lejanas a los centros de trabajo de las grandes ciudades. Creo que algo que debemos de entender los desarrolladores de vivienda, es que la única constante en el sector es el cambio. Es el cambio en autorizaciones, en reglas del juego, en subsidios, en tasas de interés. Todo está cambiando constantemente y tienes toda la razón. Lo que pasó hace 6 años, que es muy diferente a lo que pasó hace 12 años, donde se le dio un impulso enorme al volumen, luego se le dio a los contornos y ubicaciones. Hoy en día con cero subsidio, y lo que tenemos que hacer para convertir ese riesgo en oportunidad es tener un modelo de negocio flexible, aprovechar que tenemos otra vez a la banca, el Infonavit, al Fobiste, los subsidios, a los pagos de ahorros del que necesita una casa, para poder canalizar esa vivienda de manera apropiada. Entonces, pudiéramos pensar en qué está pasando ahorita, pero va a ser diferente a lo que sea que va a venir en 6 años. Y lo que tenemos que tener es ese modelo de negocio flexible de un producto básico. Perfecto, Domingo, muchas gracias. Hay una pregunta de José Alfredo Abascal para Rufo. La pregunta es: ¿sería factible que en el mediano y largo plazo Monterrey se volviera el hub aeroportuario en lugar de la Ciudad de México? Ojalá, pero creo que va a ser complicado crecer tanto. Definitivamente hay una oportunidad para algunas rutas, sobre todo las que son norte-sur o sur-norte, porque el avión no se desvía. Es lo mismo que si vienes, por decir algo, de Colombia hacia Nueva York, que pase por la Ciudad de México, que pase por Monterrey, el avión es exactamente lo mismo, o en algunos casos incluso más barato porque hay menos desviación. Lo mismo en conexiones de la costa oeste de Estados Unidos hacia el sureste mexicano. Pero Monterrey hoy día no tiene un vuelo transatlántico. Teníamos hasta hace poco un vuelo a Seúl, que ya está saliendo desde la Ciudad de México. No tenemos vuelo a Europa, y ese mercado tan fuerte que tiene la Ciudad de México en rutas internacionales, creo que va a ser difícil que se modifique en el corto o mediano plazo. Pero nosotros estamos trabajando para que la conectividad de Monterrey sea muy atractiva para el sur de Estados Unidos. Empezaremos próximamente a atacar algunos destinos en Centro y Sudamérica y la costa oeste de Estados Unidos, y en esa configuración de rutas creo que sí podemos competir fuertemente con el AICM. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta de Horacio para Rocío. Nos preguntan si Yenova incursionará en el mercado de gas natural licuado. Está el proyecto de ECA, si nos puedes compartir en ese sentido. Claro que sí. Yenova, bueno, primero a través de nuestra mamá, que es Sempra, estamos invirtiendo en lo que es gas natural líquido en el Golfo de México. Y bueno, basados mucho en esa experiencia y un poquito en el manejo de lo que es la regasificadora que tenemos en ECA, y obviamente con todos los cambios, teniendo al productor más importante de gas natural del mundo hoy como vecino, pues prácticamente es un no-brainer, es una actividad en la que nosotros vamos a entrar. Estamos haciendo una especie como de coexistencia entre lo que es un proyecto de gasificación y la parte de licuefacción que vamos a estar trabajando para ECA. Entonces sí, la respuesta es: vamos a incursionar. Ya llevamos primero como Sempra un rato, y luego como gasificador también en Baja California también otro tiempo. Habíamos escuchado en ese sentido que se necesitan establecer contratos con las empresas asiáticas primero para que el proyecto sea viable. Sí, así es. Básicamente, y Yenova así es como funciona, y así es como le da también certeza a sus inversionistas, es que te juntas, te
vuelves socio de tus clientes. Entonces, básicamente lo que necesitas primero hacer, obviamente, es firmar los contratos de las personas que están interesadas en utilizar tu capacidad. Así fue el caso de LECA, así está haciendo las terminales o las diferentes terminales de refinados, y no va a ser diferente para la parte de la producción de gas natural líquido, donde necesitamos obviamente contar con la capacidad reservada por los clientes que van a requerir de ese volumen. Sí. Perfecto. Pues ahora sí, muchas gracias a los tres. Muy interesante todo lo que está ocurriendo en los diferentes segmentos de infraestructura. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.